Ok, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Qué piensan? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que acabamos de escuchar? Hermana Angélica tiene ya la mano levantada. Quería preguntarle, hermano, cuando se menciona que Jesús debió cumplir primero la ley luego, para que luego sea abolida, eh, esto de que debió cumplirla primero él, es para que después nadie pueda decir que la ley era imposible de cumplir. Okay. The question is, it was mentioned that Jesus did not do away with the law in the sense of just abolishing it, but that first he fulfilled the law, and in fulfilling the law, then the law could pass away after that. Ujú. Now, was this fulfilling of the law first and then the passing of the law then? That fulfilling first, was it in regards to the point of that later on no one could say, or that we could say he did it first, just to show that he was the one who was able to do it, but not us. What do you Yeah, think? yeah, absolutely. I mean, obviously, we're powerless to affect the uh, the new humanity that he brought, bringing Jew and Gentile into one body. So he had to on the cross. All the decrees and everything were nailed to the cross, and then doing that, then they were taken away so that we could have a new ecclesia, a new body, where Jew and Gentile are in one setting. Sí, dice, hermana Angélica dice, al cumplir él primeramente eso, lo hizo para no solamente satisfacer todos los requisitos de justicia legales que la ley requería, sino al mismo tiempo para mostrarnos que solamente alguien como él podía cumplir todo lo que la ley requería de sí misma, ya que nosotros éramos totalmente incapaces, impotentes de poder hacerlo. En ese sentido, él lo hizo para poder satisfacer todo lo que nosotros nunca pudimos como seres humanos satisfacer, ni nunca podríamos. Ok, gracias. Ajá. Ok, Next. hermano Rafael. Sí, mi hermano. Saludos, profesor, y saludos a todos. Bien, Greetings, hermano, everyone. no sé, sería como un comentario, no sé si comentario en forma de pregunta. Es algo que lo acabo de escuchar esta semana que no sé si esta misma semana o la semana antepasada, que veo que es como una renovación de parte de los que proponen que debemos ir nuevamente a la ley porque escuché la argumentación de que cuando Jeremías en el capítulo 31 dice, Ajá. dice que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel, entonces refieren a Deuteronomio 29, donde Moisés, o donde allí se registra que esas son las palabras del pacto que Jehová le mandó a Moisés, pero dice en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces, la argumentación que observé allí es que ellos dicen que el pacto en Moab fue un pacto sacerdotal y que ese es el pacto que en Jeremías pasaría. Ese pacto es viejo, pero que ese nuevo pacto no afectaría al pacto que Dios hizo con Israel en Horeb. Voy a leerle Deuteronomio 29:1 rapidito. Dice así: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concerté con ellos en Horeb. Entonces, Ok. la argumentación es que el de Oreb no pasó, sino el que pasó fue el de Moab, que era un pacto sacerdotal. Ok.
This is quite ingenious. Um, it seems like those who support the permanence of the law of Moses, they have this new argument in saying, well, I don't know if it is new, but it's new to the person. Um, Mhm. they are saying in Jeremiah 30, chapter 31, scripture says that a new covenant is going to come aboard, and that is going to replace the new covenant is going to replace an old covenant. But according to this new interpretation, the old covenant that was supposed to pass away or to be done away with, it is not the covenant done at Sinai, but the covenant done at Moab, the one that it was renewed or renovated in, I think it was Deuteronomy chapter 28, 29, and that it was mentioned there, so that when they say that the old covenant is done away with, it's in reference to that renewed covenant on Moab, and in no way is diminishing the covenant done on Mount Sinai, Mm. pretending with that the law of Moses is still in effect and valid. Right. So what do you think? Yeah. Well, I think it's sort of doesn't have a lot of weight because in Exodus 20, it specifically mentions the Egyptian Exodus, and he separated his people by taking them out of the land of bondage and bringing them into the land of freedom. So to say that when it says in Jeremiah 31, a new covenant, not like the one I made or whatever, then what is it not like? It would have to be the covenant that was made. It was that was sealed by blood. So it seems like a stretch, a real stretch, to say that it's referring to a renewed covenant in Deuteronomy 28. That doesn't. That's really there's no New Testament evidence to back that up. Dice que, el hermano Rafael dice que no hay ningún tipo de evidencia para poder apoyar eso, principalmente porque el mismo pasaje de Jeremías dice lo siguiente: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No dice el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Moab. O sea, si nos damos cuenta de eso, dice primero que el nuevo pacto es diferente al antiguo y que el antiguo es conocido o referenciado o identificado porque Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. No dice mientras estaban en las planicies de Moab, ¿verdad? Entonces, el pacto identificado es muy claramente identificado como el pacto del Sinaí, ¿verdad? O el pacto de Oreb, que es otro nombre que tiene la montaña del Sinaí. Mm. Gracias, mi hermano. Ujú. Thank you. Hermano José Fry, adelante. Sí, yo tengo varias preguntas. Muy buenas tardes nuevamente. Tengo varias Gracias. preguntas. A ver la primera. Bueno, la primera es la siguiente. Em, Cuando vamos a Gálatas, entonces Pablo está diciendo sobre la función del tutor, em, y sobre todo se ha entendido que era el siervo que llevaba al niño hasta que finalmente lo entregara al instructor o al maestro. Entonces, esa es la característica con la que está hablando el apóstol Pablo, explicando cómo la iglesia o la comunidad del nuevo pacto ya no hace parte, o sea, ese tutor o instructor o guía ya no hace parte, sino que
Ya estamos es bajo el tutor o la guía que es Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces la pregunta mía es que si nosotros viendo una línea en el tiempo, en la historia, podemos de manera radical partir la historia desde antes de la cruz y después de la cruz, pero considerar que realmente em, ya no es la función de la ley la que va a traer a la persona a Cristo, sino es el Espíritu Santo. Y dentro de esa misma pregunta es em, que ciertamente para el pueblo de Israel estaba la ley en aquel tiempo del antiguo pacto, pero una vez venido Cristo y ya habiendo un nuevo pacto, ya ni el mismo pueblo de Israel necesitaba la ley de ahí en adelante. Esa sería como la pregunta. No sé si me hago entender. Ok, sí. Ahora déjeme traducirlo todo. Well, the question has an argument first. The first part is as follows. We know that under the old covenant, and we're going to be discussing this issue of the pedagogos, the schoolmaster of the tutor, as Right. a function of the law, of the old covenant law. We know that it was given to Israel. We know that once the new era in Christ arrived, the church is no longer under that covenant, is no longer under that tutor. We don't have to follow that schoolmaster. Now we are in the hands of Christ and the Holy Spirit. We have understood that, and but my question is, now that we are in that respect, is it possible or is it correct to say and understand that as the people of Israel, was were given that schoolmaster, is it right to say that now in the new era, not even the people of Israel have a need for that old schoolmaster? Mm. Or are they still under that old schoolmaster, even under the new covenant? Mm. In other words, and it could be this applied first to the Judeo-Christian believers. Let's say that we discuss that part first. The Judeo-Christian believers, the ethnic Jews that believe in Christ as part of the church. Now that they were under the new covenant, was that old schoolmaster no longer needed, not even for them? I would say that. I mean, Paul says in Galatians that when the schoolmaster is finished, then it's over. You know, it's not. You don't keep following a schoolmaster if you've graduated, into college or something. So I mean, to me it would be unnecessary. And of course, as you know, schoolmaster does not mean teacher. It means somebody who gets you to school and makes sure you do your lessons and all that. It's not a teacher, and Mhm. it's like a guide, a, a helper, but it's not a teacher. So anyway, I don't think Jews that believe in Christ now need that schoolmaster because they're in Christ, and Christ is sufficient, and he has the law of Christ is bear one another's burdens, and there you have it. Ok, la primera parte de la pregunta, hermano José Fry, que le hice fue la última parte que usted preguntó para entenderlo mejor. Y fue si era necesario o si es necesario, ahora que estamos bajo el nuevo pacto y bajo la ley de Cristo y bajo la guianza de Cristo y del Espíritu Santo, si era necesaria esa guía de la ley, incluso para el pueblo de Israel. Y la respuesta fue no, no es necesaria. O sea, no es que nada más no es necesaria para los gentiles, no es necesaria ni siquiera para los judíos, porque la nueva era es para todos. El nuevo pacto es para todos. El nuevo pacto es para Israel principalmente, y nosotros siendo injertados ahí como gentiles creyentes.
pero eso significa que el aspecto de la ley como tutor, como pedagogo, como esa guía que llevó hacia Cristo al pueblo de Israel, una vez que Cristo llega, ya deja de ser ese tutor y esa guía, incluso para el pueblo de Israel. Ahora, la implicación que yo le quiero comunicar a ustedes es la siguiente. Si esa que nos corroboró el pastor John Sens, si esa función de que ya no funciona ni siquiera para el pueblo de Israel bajo el nuevo pacto, entonces mucho menos debería de funcionar para los gentiles, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, no. Si no funciona para Israel, que eran los que estaban en el antiguo pacto, mucho menos para los gentiles, porque podemos hablar de la ley de la conciencia. Sí, entonces el punto es el siguiente. El punto es, en cuanto a lo que usted me preguntó y yo le pregunté a él, es ahora que ya se descontinuó esa función, el pueblo, porque bien podríamos argumentar, pues el tutor no funciona para nosotros como gentiles, pero todavía sigue funcionando para los judíos que creen en Cristo, ¿verdad? Como su ley. Y él dice, no, ni siquiera los judíos que creen en Cristo necesitan de esa ley, porque están bajo la ley de Cristo, no bajo la ley mosaica y no bajo esa función de la ley. Entonces, de ahí el corolario sería que si para ellos no funciona, para los judeocristianos, ahora no funciona bajo el nuevo pacto, pues muchísimo menos para los que nunca tuvimos esa ley. Hermano Benjamín, déjeme hacer una pequeña acotación para que a mí me quede bien claro. Ay. Ok, O sea, es que cuando vemos antes de la cruz y después de la cruz son dos momentos trascendentales. Entonces, antes de la cruz el pueblo de Israel estaba en el antiguo pacto y ese antiguo pacto no tenía responsabilidad para los gentiles. Una vez ujú, viene Cristo, el antiguo pacto, como dice Hebreos, ya es abrogado y está próximo a desaparecer, que lo que yo entiendo es que desaparece históricamente en el año 70 después de Cristo. así Entonces, es. una vez desaparece, em, ya estamos en el nuevo pacto, o sea, la historia como tal está en el nuevo pacto. Ahora, ¿quiénes están bajo el nuevo pacto? Si antes solamente estaba el pueblo de Israel, ahora en el nuevo pacto, la palabra de Dios está diciendo que Él une a dos pueblos. Pero para entrar al nuevo pacto, obviamente, es a través de la ley. Pero sin embargo, también tiene sometimiento o tiene exigencia para los no creyentes. Es que ¿Sería, nosotros, sería bueno pensar así o cómo sería? pues es que el punto es que no entramos al nuevo pacto el día de hoy a través de ninguna ley. Entramos al nuevo pacto a través de Cristo. Él es el pacto. O sea, del antiguo se entraba a través de sujetarse a la ley mosaica. Entonces, el día de hoy no entramos al pacto sujetándonos a ninguna ley, ni siquiera a la ley de Cristo. Somos llevados a la ley de Cristo al entrar por la puerta que es Cristo. No, la puerta no es la ley, ni siquiera la ley de Cristo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo están los gentiles y los judíos no creyentes actualmente con respecto a esa implicación del nuevo pacto? Ok, vamos a preguntarle a John. Ok. So the corollary question, Brother John, is uh, if now we understand that both Jews and Gentiles believing in Jesus are under the new covenant, what about those from both sides, both Jews and Gentiles, non-believing? What's the deal with them? What's left to them? Well, obviously the command to repent and believe the gospel goes out to Jew and Gentile. So I mean that's what they have is they need to believe in Jesus. They're not left with a whole lot, are they? I mean, they just had left to their own devices, and that's not going to get them too far. Bueno, bajo esta situación, tanto judíos no creyentes como gentiles no creyentes están fuera de pacto. Al estar fuera de pacto significa de que están sin Cristo
y que lo que se les pide a ellos, lo que se les invita es que acepten a Jesucristo como su pacto, ¿verdad? Para que puedan entrar al pacto que nosotros también tenemos. Recordemos que la puerta de entrada es Cristo. Él es el pacto para nosotros, en ese sentido, el creer en Él y aceptar su obra. Entonces la gente es invitada, tanto del lado judío como del lado gentil que no es creyente, a entrar al pacto, pero vuelvo a repetir, no se entra al pacto por empezar a obedecer mandamientos de alguna clase, ni los del antiguo pacto porque ya están totalmente anticuados y obsoletos, ni por los de la ley de Cristo. O sea, la entrada al pacto no es por allá, la entrada al pacto es a través de la persona y el sacrificio cruento en la cruz de Jesús, al aceptar eso como parte de nuestra fe. Entonces, tanto judíos como gentiles no creyentes, lo que deben anhelar es que sean llamados para ser parte de ese pacto a través del Espíritu Santo de Dios. Así es, el que hace esa... Es que el punto es que si hemos sido enseñados que la ley mosaica, es que el problema es este, la ley mosaica fue dada al pueblo de Israel y en tiempo pasado se fue utilizada por Dios para llevar al pueblo de Israel hacia Cristo. Entonces, en ninguna parte dice que esa ley fue dada para los gentiles, pero viene la teología del pacto y nos dice que esa ley la debemos usar no solamente en el tiempo pasado, sino hoy como un recurso para llevar a los gentiles a Cristo o a los judíos no creyentes a Cristo. Pero es que esa función ya no pertenece a la ley mosaica, pertenece al Espíritu Santo. Bajo el nuevo pacto, bajo la nueva era que se inauguró con la muerte y resurrección de Cristo, eso pertenece a la obra del Espíritu Santo. Esa función de la ley ya caducó para gentiles y para judíos. Y el Espíritu Santo es el que debe de convencer al mundo, ahí dice, convencer al mundo de pecado porque no creen en mí. Es lo que nos especificó el hermano John Sens, que de lo que deben ser sacados aquellos que no creen es de su incredulidad, de su falta de fe, para recibir a Cristo, ya sea de judíos o ya sea de gentiles. Amén, amén. Tengo otra pregunta, hermano Benjamín, si se puede. Claro, Bueno, la otra pregunta es, todos sabemos que Cristo obviamente vino a cumplir, pero en ese término cumplir puede haber dos perspectivas. Una perspectiva es que digan que él cumplió a cabalidad la ley para hacerse como el cordero inmolado, como el sacrificio perfecto, y poder, a través de su obediencia, poder ir a la cruz para luego imputarse su justicia sobre nosotros. ujú, La otra, podría ser la otra perspectiva, es que su función principal no fue a venir a cumplir la ley, sino a cumplir el decreto que Dios había establecido sobre él. Y de pronto esa perspectiva se avala o se basa en el aspecto en que, por ejemplo, la ley era muy clara en el tema, por ejemplo, de una mujer cuando tenía menstruación o con los leprosos, etcétera. Y vemos un aspecto muy claro cuando la mujer con flujo de sangre que había padecido durante 12 años tocó el manto de Jesús. Y miremos que él ahí no hizo un ritual de purificación. Entonces, ¿en qué sentido realmente Jesucristo cumplió la ley eh, para decirse de que él vino bajo el antiguo pacto y no a abrogarlo, sino a cumplirlo, y para hacerse como el Cordero que luego sería imputada su justicia sobre nosotros? Es más o menos así como, no sé si usted me traduce lo que yo quiero decir. ok, ok, voy a tratar. Here's the question. We could understand the fulfilling of the law by Jesus probably in two different ways. One would be that he fulfilled everything in the sense of like becoming the Lamb of God for us,
who died, and then because of his righteousness and his obedience, that righteousness and obedience was imputed to us on our behalf. That's one way of seeing it. The other would be what happened when, like, for instance, we see Jesus being touched by the woman with the issue of blood. Then this woman is completely healed, but there is no ritual according to the law that is followed like what the law would require from a person with an issue of blood to Mhm. follow the certain procedure and then go to the temple, fulfill the law, and do according to that. What happens in this situation? Like in the sense of the woman with the issue of blood, how does Jesus fulfills the law in there by not giving the woman the instruction to follow up in the temple? Mm. Well, of course, in other cases, he did. He told people to go to the priest and have them go through their ritual tests and all that, especially with the leper. Um, so the fact that there were cases where Jesus didn't go through that with paralytics and a woman with blood, that to me, it's not a huge deal because it doesn't. Jesus had the authority to heal directly, but often he told people to go to the priest in order to confront them, you might say, that he was the Messiah. And they knew it. They knew that this guy was special. And so he just did that, you might say, to rub it in their face, that hey, I'm healing lepers and the blind and all that. But anyway, so it's the fact that he didn't do it every time to me doesn't mean that much because he has direct authority and he can just forgive sins right on the spot. Would you say that that probably would be reflected in the fact that he said, do this for a testimony to them, not for a testimony to God, but Yeah, for a testimony to them, he said, right? yeah, right, exactly. It was Okay. they had their procedures, and especially with the leper, that had never happened in the history of Israel. Mhm. So the fact that guy came and they had to test him and everything was sort of like, whoa, this is unusual. Okay. Pastor José Frey, bueno, de acuerdo a lo que acabo de hablar con el pastor John Sands, él nos dice que, y está de acuerdo con el punto de vista de que él cumplió todo y básicamente fue como el Cordero de Dios que murió sustituyéndonos a nosotros y que a través de su obediencia y su justicia, entonces ambas de esas cosas son imputadas a nosotros para nuestro beneficio. Él está de acuerdo con esa postura. Ahora bien, la otra postura donde él ve, por ejemplo, el caso que usted nos menciona, donde hay una mujer con flujo de sangre que es tocada o sea, que toca a Cristo y que es sanada, pero que Cristo no le dice, ve y preséntate ante el sacerdote y haz lo que la ley mosaica requiere que tú hagas para, para que todo quede bien, por así decirlo, bajo el antiguo pacto. Él dice que eso no le preocupa mucho a él, primero porque el mero hecho de que el texto no lo diga, bien pudiera ser que sí se lo dijo y que la mujer lo hizo, ¿verdad? Porque el texto lo único que trata de hacer evidente es el hecho de que Jesús tenía la autoridad para sanar directamente y tenía el poder para limpiar a la persona directamente, y en ese sentido estaba por encima del poder del templo. O sea, el templo nada más podía limpiar a través de los sacrificios de animales y de otras cosas según la ley mosaica, pero aquí Jesús la limpiaba directamente, sin ningún tipo de ritual, dando a entender que Jesús era mayor que la ley mosaica y mayor que el templo mismo.
Entonces dice, eso no preocupa en cuanto a punto de interpretación. Ahora, aparte de eso, dice, hay otras ocasiones en donde sí se lo dijo y el texto lo dice, como por ejemplo a la persona que tenía lepra, cuando le dijo, ve y preséntate al sacerdote y ofrece en el sacrificio que la ley de Moisés requiere. Pero hay una cosa muy especial que dice, para testimonio a ellos. No dice para testimonio ante Dios o para cumplir lo que Dios requiere, sino dice para testimonio a ellos, como diciendo, para que ellos sepan quién fue quien te sanó, porque se lo van a preguntar, ¿verdad? Entonces, como diciendo, hay alguien superior que está haciendo este tipo de sanaciones con autoridad que no requiere la aprobación del templo. Y eso está por encima de ellos. Entonces, es como un testimonio de la autoridad de Dios a través de Cristo. No sé si me doy a entender ahí. La posición que yo presentaba es de Cristo. O sea, si Ujú. decimos que Él vino a cumplir la ley, miremos que Cristo, cuando la mujer de flujo de sangre lo toca, Él no se va y se purifica. Y Entonces, podría uno pensar que en esa parte Él no cumple la ley. sí, el punto el siguiente es que él no necesita porque él no necesita purificarse. ¿Y por qué no necesita purificarse? ¿Será porque está por encima de la ley o por debajo de la ley? ¿Quiénes son los que necesitan purificarse? ¿Los que están por debajo de la ley o los que están por encima de la ley? Los que están por debajo. Pero entonces, por eso es que la perspectiva segunda se habla de que Él no vino tanto a cumplir la ley, sino a mostrarse como el propósito eterno. Ok, Porque en ese caso, por ejemplo, Él no va y hace una purificación, en ese caso Él no está cumpliendo la ley. pero yo creo que, bueno, entraríamos en otra explicación mucho más larga y la pudiéramos dejar para otro día porque aquí no podemos dejar esperando al pastor John, ¿verdad? Pero eso lo podemos platicar en otra clase que venga. Estaría bien eso. Estaría bien. Y lo último es lo siguiente, Pastor Benjamín. Algunas personas utilizan los 10 mandamientos para salir a hacer evangelismos, Ok, como si estuviera la función de la ley todavía vigente, como yo ajá, expongo a las personas los pecados y entonces esa exposición de los pecados los hace a que vengan a Cristo. Entonces, ¿qué recomendarle a las personas que en algún momento utilizan la ley para hacer evangelismo? ¿Qué se les puede recomendar? ¿Cómo lo podrían hacer? ok. So this is the last question from Pastor Jose Frey from Colombia. He says some people use the Ten Commandments to do evangelism. They go out, they show the Ten Commandments to people, showing what they are not fulfilling, what they are not keeping, how easy it is for them to become sinners or to be declared sinners, and then send them to Christ for their remission or for their forgiveness. But we now understand that that's not a right or correct usage of the Ten Commandments. What would you recommend to these evangelists? How would they, or how should they evangelize and not using the Ten Commandments? Well, clearly you can't give one answer. There's 100 ways you can approach this. The main thing is that, Jesus met people where they were, and he asked them questions, and he just, tried to come alongside of them and point them to himself. And so I think we should be doing that, generally speaking. Um, I think if you're dealing with a Pharisee, a modern day Pharisee who thinks they're sinless and they don't have any issues, that you can hit them with what Jesus hit the rich young ruler with. Go sell all you have and give it to the poor. Are you ready to do that? Well, no, and he walked away. So but generally Jesus would be meeting with people who are in the gutter, and so he just used their situation and questions to just talk with them and find out where they're at, and then he would usually ask them a question, like, do you want to be healed or whatever. So I think that there's no easy answer to how to evangelize. The important thing is
to sow liberally and just sow the word, and he'll give the increase. And we don't, it's not our responsibility to, to twist people's arms to get decisions and all that. So we trust God to work in their hearts. But we don't, using the Ten Commandments like Ray Comfort does, to me is a very bad method, because it's number one, Paul never used the law with Gentiles. He used creation. He told them that God made everything. He made you. He's given you Mm. food and blessings. You should worship him, not idols. But he didn't use Ten Commandments with them. And even with the Jews, he didn't use the Ten Commandments. What did he do? He preached Christ from the Old Testament and told them he was prophet, priest, and king. And so I the answer to evangelism is just let the Holy Spirit lead you and be full of Christ, and just be sensitive to people, and just point them to him, and let him give the increase. Ujú. Ok, Pastor José Fry, dice el Pastor John Sands, no hay una sola manera de poder responder esto, porque las personas están en diferente necesidad. Cada persona tiene una necesidad diferente. Pero lo que sí podemos decir es que Jesucristo, cuando llegó y empezó a evangelizar, incluso a la gente judía que estaba en su tiempo, nunca utilizó los 10 mandamientos como estandarte de evangelización. Por ejemplo, Jesús, cuando llegaba a algún lugar, él preguntaba y decía, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Otra cosa que para poder entrar en comunicación con ellos. Otra cosa es, ¿crees que puedo hacer esto? O sea, dices, ¿qué es lo que necesitas? Y luego les preguntaba, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y continuaba con su relación de preguntas y respuestas para poder comunicar con la gente. Ahora, es importante que notemos esto, porque una persona que hoy día parece que utiliza este tipo de usar los 10 mandamientos como instrumento de evangelización es un personaje como Ray Comfort, ¿verdad? Que me imagino es una persona que es de la teología del pacto tradicional, que utiliza esto como instrumento. Pero dice él, nosotros no vemos eso en el Nuevo Testamento, ni siquiera Pablo hizo eso con los propios judíos, porque estando en una sinagoga les habló de Cristo y les habló de cómo es que al tratar de evangelizarlos, les habló de Cristo a través de los profetas del Antiguo Testamento, pero les habló de Cristo. No utilizó los 10 mandamientos para declararlos como pecadores, sino que utilizó la persona de Jesucristo muriendo y sufriendo y siendo sepultado y luego resucitado para traerlos a convicción. Ahora recordemos que el apóstol Pablo sabía muy bien que ya sean judíos o ya sean gentiles, quien hacía la obra después de que Cristo fue resucitado, que el Espíritu Santo vino y fue derramado en Pentecostés, quien hacía la obra de convicción es el Espíritu Santo, porque realmente el que trae convicción a los corazones y convence de pecado a las personas es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a utilizar cualquier herramienta que nosotros podamos usar de manera correcta para traer esa convicción a los corazones. Ahora, no vemos el ejemplo de que directamente se utilicen los 10 mandamientos como el espejo donde se debe un gentil escudar o espejar para poder ver su pecado. De hecho, en los gentiles, cuando el apóstol Pablo les hablaba, por ejemplo, en Romanos, dice el teólogo John Sens, el apóstol Pablo les hablaba de la creación, les hablaba de la ley natural que tenían en su corazón, que les revelaba sus pensamientos y sus hechos. Y en ocasiones dice que los excusaba, en otras ocasiones los inculpaba, de manera que hay diferentes cosas que el Espíritu Santo utiliza, pero en ninguna de los ejemplos vemos los 10 mandamientos. Eso ya es eso ya es una teología bastante moderna y bastante gentilizada para tratar de usarla en lo que es la predicación del Evangelio.
muchas gracias. Ok. Súper. Y el, y el hermano Gustavo Sabatini, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Muy edificante todo. Yo simplemente me queda me surgió ahora en la charla una duda. La ley mosaica sigue vigente para un judío contemporáneo. Según Pablo dice, los que están bajo la ley o los que se aferran a la ley, y obviamente lo dice, están bajo maldición directamente. Entonces, hoy la ley sigue siendo un instrumento de maldición para aquellos que se aferran o directamente al no estar más vigente perdió todo tipo de poder. ¿Me explico? Perdió todo tipo de validez. Y en este caso, los judíos a los que te refieres serían no creyentes, ¿no? Claro, Ok. claro, al Israel actual, ¿no? Nacional, étnico. Oh, okay. This is a question regarding ethnic Israel, today's ethnic Israel, Yeah, yeah. or in special, all Jews who are non-believing in Messiah. Mhm. Um, we know that um, in, like, for instance, Paul in the epistles, he mentions that the curse of the law, you know, for all those who desire to be under the law, they are under the curse of the law because they cannot keep the law accordingly as the law itself requires. So in the end, they are declared sinners as everyone else. And so those who like ethnic Jews today in the land of Israel or elsewhere, are they still under that curse because the law still keeps them under that curse, or since Jesus came and the law has been done away with, they are not under that curse because the law no longer exists? What would be the option? Well, we know that all sinners, Jew and Gentile, are uh, are under the curse. So it isn't a question of ethnicity. Paul says, that anyone who isn't in Christ Jesus, let him be anathema. So I mean, it's they're already cursed. Even if, as like Paul says, Gentiles don't have the law, but they're still cursed and under God's wrath. And so are the Israelites. The Old Testament was destroyed. I mean, the Old Covenant was destroyed in 70 AD with the temple being torn down and all burned. So there is no more, way to keep the sacrifices and all that. It's over. But the Israelites are still, having not believed in Jesus, they're still under a curse. Okay. So would you say that, like, even though there's no, the curse of the law is no longer in the sense of that the law is still extant today, but would you say that even if the law doesn't exist, and even if that curse doesn't exist anymore, hypothetically, they would still be under or anathematized or under a curse because there is an inner law in their hearts that still Right, condemns them as human beings, not from right, the ethnic point of view, but as human beings. right. Yeah, Jews and Gentiles all have, a work in their hearts that they know X is wrong. X, they know all that. Sometimes Okay, sometimes they suppress it, and they may push it down. But I mean, they're in the image of God, and that image of God testifies, like Paul says. You look in the heavens, they know there's a God. They know that's true, but they may okay, suppress it. They may suppress it, but it's still there, and they're condemned just by being without the Lord and on their own in Adam. okay. Gustavo, cuando la Sí, pregunta se la hice y me dice, cuando el nuevo pacto viene y la ley de Moisés deja de estar vigente, en pocas palabras, deja de estar vigente para todos, no nada más para los gentiles o nada más para los judíos. Deja de estar, deja de estar vigente en todo sentido, ¿verdad?
como pacto, ¿verdad? Y como medio de condenación. Ahora bien, una de las cosas que dice él dice es, incluso cuando analizamos nosotros a los gentiles, dice, el estar bajo condenación no es un asunto nada más, no es un asunto de etnicidad para empezar, porque todos están bajo condenación, ya sea judíos o ya sea gentiles. Los gentiles estaban bajo la condenación de la ley, en especial de la ley mosaica. Ahora los judíos, ahora los gentiles no tenían esa ley mosaica, pero tenían una ley interna que en ocasiones se le llama la ley natural, la ley del corazón, que también discernía para ellos si eran pecadores o no y si estaban bajo condenación o no. En ocasiones los mismos seres humanos gentiles o incluso judíos que también tienen esa ley interna en sus corazones, suprimen los dictámenes de esa ley, no haciéndole caso, pero en ocasiones no pueden y entonces sus conciencias quedan debidamente condenadas por lo que hacen o por lo que piensan. Entonces, el punto es de que aunque no exista ley y ya no exista la condenación directa que el pacto antiguo traía, eso no excluye a los judíos del día de hoy que no puedan estar bajo maldición, porque siguen estando bajo maldición por la ley que está escrita en sus corazones y porque están en la condición de estar en Adán, o sea, por estar en la misma situación en la que Adán está después de haber pecado. Claro. ¿Sí me doy a entender en Entiendo. esa parte? Sí, sí, sí. Por supuesto que ante la ceguera de ellos, porque ellos me da a Sí. entender que creen que están todavía bajo pacto, ¿no? Si ellos Bien. piensan que todavía están bajo pacto, aunque Ujú. la realidad, esa es una apariencia, ¿verdad? Claro. Ellos en su ceguera piensan que todavía están bajo pacto, aunque según la escritura, una vez el nuevo pacto llega y se establece, ese nuevo pacto es el que rige a toda la humanidad. No es que hayan dos pactos vigentes al mismo tiempo, el antiguo para los judíos ciegos y el nuevo para los judíos creyentes. No existen dos pactos en ese sentido. Para los que están cegados, piensan aparentemente que su pacto todavía está vigente, precisamente porque están cegados. Pero esa ceguera se destruye cuando vienen a Cristo y se dan cuenta que solamente hay un pacto vigente y que en el otro, en la apariencia del antiguo, supuestamente estando vigente, estaban bajo un total engaño. Entonces, en ese sentido, aunque aparentemente la maldición de la ley los tiene ahí, no es necesariamente la maldición de la ley, eso nada más es una apariencia. Lo que los mantiene en condenación realmente es su estatus de estar en Adán y bajo condenación, porque viven bajo pecado, y quien determina directamente eso ya no es la ley mosaica, sino la ley interna que tienen en sus corazones por ser seres humanos caídos. Claro. Sí, sí, sí. Y lo último, Benjamín, cuando Jesús dice yo no os condeno, sino mi palabra, ¿está haciendo alusión a esa palabra de la ley de Cristo, de la nueva ley de Cristo? Okay. The last question that Gustavo has is, there's a section or there's a passage where Jesus says, and I do not condemn you, but my word condemns you. You know, when he says, I do not as a person, but my word condemns you, does that mean that that word is the law of Christ? You have your mic. Yeah, there we go. Okay, there you Uh, go. yeah, well, I, I don't quite know what the Lord is making a distinguishing the thing there. Um, Let me ask the except that passage. Let me ask the passage so that we can yeah, actually get the context. yeah, right, yes. ¿Te acuerdas del pasaje, Gustavo? Eh, Estoy justamente.
porque es un poco difícil entender el contexto de cada pasaje y mucho menos si no recordamos cuál es, ¿verdad? Claro, Es en el claro. Juan, Evangelio de San Juan, Juan. Juan 12:48. If you can look for it, John 12:48. That's where he saw that. Sí, Danos un Juan, momento. sí, tranquilo. Sí, Juan, ¿qué? ¿Juan 12? No, no, está bien, dice ahí Juan 12:48. Ahí dice, claro, el que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien le condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día. Yeah, that's 48, 12:48. I only have the Spanish one here with me. Hold on. Do you have the English, Brother John, by any chance? I can find it. Yeah, if you can read it, or let me get it in 1 second. Okay. Okay, go ahead. Let me look for it. No se vayan, estamos trabajando en ello. En principio da a entender Benjamín de que el que lo rechaza a él primero y después a su palabra. Más o menos que un poco quiero creer que tiene que ver con el nuevo pacto, ¿no? Con el mensaje del nuevo pacto. El que no quiere entrar en pacto, no, ya no hay otro pacto que lo salve. Sí, vamos a ver. Como que parece que está hablando del Evangelio, ¿verdad? La palabra del Evangelio. Claro. Vamos a ver. So Vamos a ver. Jesus says, um, there is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. So he doesn't say that he doesn't judge them. He just says uh, that in the last day that just rejecting his words will condemn them. Yeah. It's right here. Can you see the what it says? I have the English Standard Version. Yeah, I'm It looking says, at the New International Version. okay. But it says, the one who rejects me and does not receive my words Yeah, has a judge. The word that I have spoken will judge him on that last day. right. So when the question is, when Jesus says the word that I have spoken will judge him, that word, is it a reference to the law of Christ or to what? Well, it's hard to know exactly, but I would think that it would, the words that he spoke, telling people to come to him, they rejected, obviously, all kinds of words he spoke saying, come to me, and they rejected that. So those words will judge them on the last day. It could be any number of words. Ok, acá está diciendo el pastor John Sands. Es un poco difícil decir con exactitud a cuál palabra se está refiriendo, pero en el contexto lo que está haciendo es estar llamando a las personas a que vengan a él. Y las personas no quieren venir a él. En este caso, el liderazgo del pueblo de Israel y escribas, fariseos, etcétera. Pero el punto aquí es de que la palabra que va a juzgar a la persona que no se quiere acercar a Cristo es precisamente la invitación rechazada. Lo que él entiende es la palabra de invitación que yo les he dado, de que vengan a mí, es la que les va a juzgar en aquel día cuando han rechazado esa invitación, ese llamado de acercarse a él, claro, para aceptarlo como quien él es, ¿verdad? Es lo que acaba Perfecto. de Sí, sí. decirnos como su respuesta, ¿verdad?
Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, 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 claro. Ok, Ujú. ok, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta, hermano Rafael? Sí, hermano, Señor le bendiga. Bendiciones. Muchas gracias. Saludos al pastor John Sen. Saludos de Greetings, Venezuela. Saludos de Venezuela. greetings from Venezuela. He's in Venezuela. Mm. Amén. Entonces, quería hacer una pregunta con relación a esto último que estaban hablando y algunas preguntas que han hecho también acá. Que ¿cuál es el estatus de los gentiles y de los judíos con relación a Dios, ¿no? Porque como siempre se ha enseñado en el cristianismo comúnmente, es que Dios va a juzgar a las personas por los 10 mandamientos, como un estándar de vida, ¿no? Como se ha presentado siempre como un estándar de vida. Entonces, he seguido la secuencia y ahorita el hermano Benjamín, usted hermano, comentó de que la causa de la condenación es por el hecho de que las personas están en Adán, ¿no? Sería Ajá. la causa de su estado delante de Dios, que están en la condición de Adán, no están en Cristo. Ahora la pregunta sería, eh, o yo entiendo, o corríjame si estoy mal allí, es que todos los hombres, tanto judíos como gentiles, el día de hoy, están bajo la maldición de no creer el Evangelio, de no creer, ¿no? Y no tanto la causa de Adán. Yo no lo veo tanto como la causa de estar en Adán, sino que la causa que presenta el Nuevo Testamento de que los hombres estén bajo maldición es por no creer en Cristo ni amar a Cristo. Como dice Pablo en Corintios, que el que no amare al Señor Jesucristo sea un anatema. Y también dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito de Dios. Y que el Espíritu Santo va a convencer a las personas de juicio. ¿Y cuál es la causa? Dice, porque no creen en mí. Ahora, lo que yo quería aclarar allí es y también una de las afirmaciones que también yo estoy de acuerdo, que comentó nuestro hermano Benjamín, es que no pueden existir dos pactos vigentes, no hay dos pactos vigentes. Hoy en día, la mayoría de los teólogos del pacto creen que todos los seres humanos están en el pacto de obras de Adán y los cristianos están en Cristo, en el pacto con Cristo, pero todos los seres humanos están en el pacto de obras, que es supuesto pacto de obras con Adán. Entonces, pensar que todas las personas están caídas, las personas que no tienen el Evangelio, están en Adán, yo pienso que es como muy parecido a lo que dicen los teólogos del pacto, a decir que está en el pacto de obra. No sé si me entiende la pregunta. Entonces yo creo que Sí, ¿sí me entendiste? sí, una aclaración nada más, hermano Rafael. Cuando el pastor John Sens dice de que, eh, y es bueno que lo mencionaste porque es una aclaración, ¿verdad? Él sí dice lo mismo que tú dices, de que la realidad por la que van a ser juzgados es por no creer en Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando él se refiere a que porque están en Adán, él lo único que está queriendo decir con eso no es que estar en Adán y no creer en Cristo sea lo mismo, porque obviamente no lo es, ni que el estar en Adán no tenga nada que ver o no tenga ninguna relación con no creer en Cristo, sino cuando él dijo por estar en Adán en una naturaleza caída, él lo que nada más especificó fue que el estar en Adán y el estar en una naturaleza caída es la razón por la que no creen en Cristo. O sea, lo relacionaría que cuando ustedes mencionan estar en Adán, se estaría refiriendo al estado caído del hombre, que Ajá, implicaría la incredulidad. sí, o sea que ese estado caído produce varias cosas, entre eso la incredulidad, el no creer en Cristo, ¿verdad? No que sean lo mismo, pero una es la causa de la otra. Creo que eso aclararía el punto, ¿no? Sí, 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 lo aclaré, hermano. Gracias. Sí, y eso es lo que el pastor John Sens dijo hace un rato. La falta fue mía porque quizás no lo aclaré demasiado, ¿verdad? Pero por eso digo, la aclaración que usted trae es bastante buena.
que en este caso es el no creer en Cristo. Ok, vamos a pasar con Máximo ahora. Máximo, Eh, gracias, hermano. A ver, una aclaración primero. Yo no tengo ningún problema en aceptar la ley de Cristo por encima de la ley mosaica. ok, Eso lo quiero dejar claro. Pero no creo haberme equivocado cuando oí que se dijo que Jesús no utilizó los 10 mandamientos para evangelizar. No sé si estoy errado, si es una mala interpretación mía, pero cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, hay una alusión allí a los 10 mandamientos. Entonces quiero que por favor, me ilustren ese punto, me aclaren ese punto. ok. Gracias. Here's the question. Desde Manizales me dijo, ¿verdad? Ok, Sí, sí, hermano, sí. this question comes from Manizales, Colombia. It says, a while ago, Brother John mentioned that Jesus and other people within the scriptures did not use the Ten Commandments as a evangelization tool, like going out to people and start using the Ten Commandments to bring them to faith. Mhm. However, he says, it seems to me from the Sermon on the Mount that when Jesus is preaching to the folks, he did use the Ten Commandments as part of his message. How can you explain that to me? Well, as I mentioned at the top of the broadcast, that Jesus was transitioning to a new covenant. And so he said any number of things that were directed to people who are under the old covenant. But he was pointing out a new way, sometimes subtly, sometimes overtly. And so I would say in the Sermon on the Mount, yes, he does use the Ten Commandments, but it's still I would say, submit that it's still in a Christ-centered way. It's not in a way to just condemn people. What he's trying to show that these Pharisees and scribes are full of baloney because they're condemning other people, but they're guilty of the same thing. So he's pointing out that under their own terms, they're condemned and they're guilty. And he's just pointing out that you say, "Oh, I haven't killed anybody," but you've hated somebody in your heart. Well, then you have killed somebody. So he's showing them that the law goes much deeper than just on the surface. And again, at the end of the Sermon on the Mount, they're amazed at his authority and that he directly cites things without quoting intermediary authorities. Okay, before I translate, let me ask you something, Brother John. Would you agree that when he's using some of the commandments on the Sermon of the Mount, he's not necessarily quoting the Ten Commandments, but he's quoting the 613 commandments? Because Yes, he's not selecting out of the 10 and not using any other than the 10, but he right, is quoting out of the 613 right. Yeah, I as a agree. as a body of law. Okay. Right, yeah. Okay, The 10 were very prominent, so common. obviously Yeah, that would catch your eye. yeah. Hermano Max, está por acá. Quien me hizo la pregunta. Sí, sí, Acá está, hermano sí, pastor. Máximo. Ok. Cla- La primera cosa que el pastor John Sands dice es que debemos recordar nuevamente que cuando Jesús está dando el sermón del monte, está hablando en un periodo de transición. Eso casi a la gran mayoría de la gente se le escapa, porque la gran mayoría de la gente piensa que desde que aparece Mateo 1:1 ya estamos en el nuevo pacto. Entonces, no, todavía no estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto empieza hasta que Él muere y resucita. Todo lo que nosotros vemos en los evangelios de la vida de Jesús, todo está todavía bajo el antiguo pacto. Entonces, cuando estamos hablando de evangelizar, utilizando los 10 mandamientos, conforme a la pregunta anterior que nos habían hecho, es evangelizar
usando los 10 mandamientos bajo el nuevo pacto. De eso no tenemos ningún ejemplo. Ahora, cuando él está dando eso, él todavía está bajo el antiguo pacto, pero hay otra cosa que hay que mencionar, que aunque para nosotros es muy común por nuestra teología identificar rápidamente los 10 mandamientos, la realidad es que en el Sermón del Monte Jesús no está citando los 10 mandamientos. Él está citando todo el cuerpo de la ley mosaica que tiene 613 mandamientos. Entonces, cuando uno conoce que la ley mosaica tiene 613 mandamientos y que Jesús de esos 613 quizás cita como unos 10 o 12 de diferentes partes de la ley mosaica, y sí puede haber citado dos o tres o cuatro a lo más, digamos, un ejemplo de los 10 mandamientos. No por eso podemos decir que él usa los 10 mandamientos, porque no los está usando como 10 como instrumento de evangelización, sino que está utilizando los 613 y de ahí está citando algunos en particular. ¿Sí me di a entender? It's interesting that in Romans 2 and 3, when Paul is showing that all Jew and Gentile are under condemnation, he never quotes the Ten Commandments there. He quotes the Psalms, the Isaiah, several contexts, but he doesn't cite any of the Ten Commandments. And yet he's specifically showing that the Jews and Gentiles are portrayed in the Old Testament as fallen and sinful, and he's Ujú. pointing out these verses. So it just shows you don't have to use the Ten Commandments to show how sinful people are. Sí, acá lo que el pastor John Sens agrega es que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando está mostrando en los primeros capítulos de la epístola a los romanos, que tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo condenación y bajo pecado, en ninguna parte utiliza los 10 mandamientos para mostrar esa situación, como para que se utilice como un instrumento que muestre nuestra pecaminosidad. De hecho, utiliza otras partes de la escritura como Salmos, como Isaías, o sea, utiliza los escritos y los profetas, pero no utiliza los 10 mandamientos. O sea, utiliza la escritura en general, pero no necesariamente los 10 mandamientos. Y eso es ya que Pablo estaba bajo el nuevo pacto. ¿Sí me dio a entender, hermano Máximo? No, me queda clara la explicación, lo entiendo. Solamente una acotación, pues también como para salir un poco de esta duda y aclarar ciertos, ciertos pensamientos. Eh, a- Se refirió también ahora que uno debe tener tiene que tener en cuenta ciertas situaciones particulares en el momento de evangelismo, ¿cierto? Entonces, respondiendo a esas condiciones particulares en las cuales nosotros ejercemos esa tarea, esa función, no veo descabellado, no veo que atente contra el verdadero espíritu del Evangelio en algún momento hacer una mención a los 10 mandamientos, teniendo en cuenta que esos 10 mandamientos son muy familiares para ese público que se está tratando de evangelizar. Ahora, teniendo en cuenta que que los 10 mandamientos no son una escalera, ¿cierto? Para la salvación, no, teniendo en cuenta eso, sino que como punto de aproximación hacia esa persona que nosotros queremos ganar para Cristo o presentarle el Evangelio. Porque debemos tener en cuenta que cuando nosotros evangelizamos, no debemos tener
tan en cuenta, tan presente ese marco teológico en el cual cada uno evangeliza, sino mostrar al Cristo de las Escrituras. ¿Correcto? Sería esa observación nomás que yo tengo pues en lo particular, ¿cierto? Si yo estoy muy equivocado, si mi posición atenta contra la filosofía o la teología del nuevo pacto, hágamelo saber, por favor. Sí, bueno, yo creo que, bueno, eso sería una cosa que le voy a preguntar al pastor John Sanz. Yo tengo mi opinión, ¿no? Pero le vamos a preguntar a él. Um, Maximo, the one who asked the question, says, it seems to me like that I understand that we have to take the particular context of each person, when we are evangelizing them. And I see also what you have said regarding Paul and the situation of condemnation that humanity has, especially in the first chapters of the book of Romans. But it seems to me that even though we do not have necessarily an example, it doesn't seem to me that it would be a harm to use the Ten Commandments as a tool if that's one thing that we could use to bring any person to faith in Christ, given the situation. Mm. Not that we have to do it in every instance, but if it is necessary, it could be used. And I don't see that as a problem. Mm. What would you say? I would just say that to me it possibly confuses things, and it maybe gets people started on the wrong track because to me uh, most people already know they're sinners, and it doesn't take much to get them to admit it. And the idea of hitting people with the Ten Commandments before you give them Christ, that disturbs me. There's nothing that has to come to a sinner other than Christ. And what would be more convicting than Christ's words, take up your cross and follow me, forsake all and follow me, hate your mother, brother, father, and love me. Those are demands that goes deep. And why would we have to use the Ten Commandments when Jesus' words are very penetrating? They're more penetrating than the Ten Commandments. So I think that to me, it's confusing to people because in the book of Acts, they never preached the Ten Commandments. That's the most evangelistic book there is. But they didn't use the Ten Commandments. They preached Christ to people and they confronted people with Jesus' lordship, but they never preached the Ten Commandments. La respuesta de John es, si por ejemplo una persona va a ser evangelizada y antes de que le hablen de Cristo, se le va a hablar de los 10 mandamientos para traerlo a convicción de pecado, por así decirlo, previamente para que luego, usando eso, lo podamos llevar a Cristo. Para mí eso es una cosa perturbadora porque estamos empezando con el pie izquierdo. No estamos empezando en el lugar correcto. Desde el punto de vista de John, él ve que una persona debe ser directamente confrontada con el Evangelio, con Cristo mismo, para traer una convicción total de pecado a su vida como pecador. Por ejemplo, una persona ya de antemano por la testificación de su propia conciencia, ya sabe y se identifica como pecadora. No se toma mucho para que la persona reconozca su necesidad de un Salvador. En este sentido, ¿qué más profundo puede haber que las palabras mismas de Cristo? Como por ejemplo cuando Él dice, toma tu cruz y sígueme, o deja todo y sígueme. Palabras de ese tipo que son realmente profundas y que penetran el corazón y el alma. Entonces, él lo que está tratando de decir es que no solamente el seguimiento de Jesús es una cosa totalmente cristocéntrica,
sino incluso la evangelización debe ser cristocéntrica y el punto de espejarse uno mismo con la perfección que es Cristo es lo que nos debe dar la convicción última de pecado y de la necesidad de un Salvador. Entonces, en ese sentido, lo que le está enfatizando es que el uso de los 10 mandamientos es lo que pertenecía al antiguo pacto, no es lo que pertenece al nuevo pacto. Y él vuelve a decir, cuando yo leo todo el libro de Hechos, que es el libro más evangelístico que hay por excelencia, en ninguna de las predicaciones de el libro de Hechos, ya sea a judíos o a gentiles, en ninguna se utiliza, ninguno de los predicadores utiliza lo que es los 10 mandamientos como herramienta de evangelización, sino que siempre se empieza con Cristo. Es lo que nos respondió John Sens. Muchas gracias. Ahora, hermano Máximo, quiero decirle algo. Ah, lo que nosotros ofrecemos aquí son respuestas totalmente respetuosas. El hecho de que usted escuche una opinión aquí, ya sea mía o del pastor John Sens o de algún otro hermano o hermana, no significa con eso de que nosotros estamos tratando de forzar a nadie a aceptar nuestro punto de vista. Este canal es un instituto bíblico virtual y aquí mucha gente viene de diferentes perspectivas, expone su perspectiva, la escuchamos, la analizamos y en el amor de Cristo seguimos en hermandad y seguimos creciendo cada uno en el propio camino que el Espíritu Santo nos está llevando, pero tratamos de mantener esa hermandad y en el consenso de todos ir creciendo conjuntamente. Así que si en algún momento llega a escuchar alguna opinión que no le parezca, le invitamos a que siga con nosotros, que sigamos escuchando, que sigamos compartiendo nuestra fe, utilizando la escritura para fortalecerla y edificarla, y el resto se lo dejamos al Espíritu Santo que siga obrando en nuestro corazón. No, pastor, he estado de acuerdo con todo. Ok, Me declaro del nuevo pacto. No sé por qué causé esa impresión. No, no. no, no, no hay ningún problema. Nada más le mencioné eso, no porque yo tenga algún problema con usted, sino porque hay muchas personas que han estado aquí ya de tiempo, que ya los conozco bastante bien, ¿verdad? Pero en ocasiones veo alguna persona que es hasta cierto punto nuevo y no quiero que se lleven una incorrecta impresión del canal también, ¿ok? Es nada más eso, ¿verdad? Pero problema no hay en lo absoluto. Listo, pastor. De mi parte no hay ninguno. Todo dentro de la hermandad. Así es. Muchas bendiciones, mi hermano. Ok, vamos ahora con Isaac. Vamos a darle chance a Isaac y luego con Angélica y luego José Frey. Y vamos ya rápido porque ya se nos está llegando la 1 de la tarde. Adelante, hermano Isaac. Bueno, pues nada, decir que muy satisfactoria toda la conversación y la clase de este día. Y nada, simplemente aportar, no sé, una pequeña idea que creo yo que está acertada con el tema que estamos tratando. Y es respecto a, en el tema de evangelizar y mostrar los 10 mandamientos, que, que no debe de ser así, como bien estamos diciendo, sino que con presentar a Cristo sería suficiente. Pero de alguna manera viene implícito esa ley cumplida ya en aquellos 2 mandamientos que Cristo dijo que resumía toda la ley, y era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y dice que en eso estaba resumida toda la ley. Por lo tanto, recuerdo la historia de aquel joven rico que se acercó al Señor y le dijo que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, y el Señor le dijo, los mandamientos tienes, y el Señor le enumera 5 mandamientos, que era no matarás, no robarás, no adulterarás, eh, y honrarás a tu padre y a tu madre. Le enumera 5 mandamientos y él dice
claramente que todo ello lo guardaba desde su juventud. Y esos mandamientos posiblemente eran los más fáciles de cumplir. Pero cuando Cristo le dijo, entonces una cosa te falta para que seas perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. En ese mandato estaba implícito el primer mandamiento y el más importante de todos, que era el cumplimiento de toda la ley, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que la Biblia nos da a entender que el joven amaba más sus bienes que al propio Dios, que aunque posiblemente cumpliera los 5 mandamientos que Cristo le mencionó, el primer mandamiento no le cumplía por cuanto amaba más sus riquezas que al Dios eterno de la gloria. Por lo tanto, en la postura de evangelizar, pienso que está implícito el cumplimiento de toda esa ley, de los 613 mandamientos, cuando presentas a Cristo y alguien determina aceptarlo y amarlo por encima de sea cual sea su situación. Entonces, quería hacer ese pequeño aporte que pienso que es así, y si no es así, pues me corrige Pastor Ben o el Pastor John Stens, y esa era mi aportación, que en cumplir el amar a Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, ahí estaría implícito ya, tanto como para judíos como para gentiles, el cumplimiento de todos los mandamientos. Ok. Ahora, creo que es importante. This is a comment, it's not a question, Brother John. Let me give a response. Hermano, Isaac, es importante, como el pastor John nos ha dicho antes, que nos demos cuenta de que, por ejemplo, el encuentro que Jesús tuvo con el joven rico, en donde utiliza de esos mandamientos de la tabla de los 10, la pregunta es, cuando Jesús responde eso, ¿está todavía bajo el antiguo pacto o está bajo el nuevo pacto? Porque la pregunta no es una pregunta general, es, ¿se pueden usar los 10 mandamientos o en alguna parte de la Biblia se utilizan los 10 mandamientos como método de evangelización? El punto no, ya no sigue siendo, la pregunta no es así. La pregunta correcta es, ¿se debe de utilizar los 10 mandamientos como método de evangelización bajo el nuevo pacto o una vez que el nuevo pacto ya está funcionando? Eso cambia toda la ecuación. Porque utilizar los 10 mandamientos como método de traer convicción de pecado a una persona, Jesús lo hizo, pero bajo el antiguo pacto, no bajo el nuevo. De hecho, cuando nosotros, y eso se lo dijo a otro judío que conocía la ley, obviamente, que pretendía guardar la ley, pero lo que sí no pertenece al antiguo pacto es lo que le dijo al final, y eso pertenece ya al nuevo pacto que vendría, cuando le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso no es del antiguo pacto. Y luego le dijo, ven y sígueme. Eso tampoco es del antiguo pacto. Entonces, por eso vemos que responde de acuerdo a la situación del antiguo pacto bajo la que vivía, pero luego, cuando aquel quiere salirse por la tangente, entonces le dice, bueno, si en cuanto al nuevo pacto te refieres o concierne, mejor dicho, eso es lo que te puedo decir. Y ya entonces trae un estándar de evangelización que es completamente diferente. O sea, y eso el pastor Johnson lo dijo como ejemplo hace un rato, quizás se me pasó mencionarlo, pero él dijo en una ocasión, a la hora de evangelizar podemos utilizar lo que Jesús dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y quién pudiera hacer eso? ¿Quién se animaría a hacer eso? Como persona que apenas está escuchando y que se está acercando a Cristo y que nunca ha escuchado nada de Cristo. Si nosotros le decimos, vende todo lo que tienes y sigue a Cristo, ¿quién creen ustedes que lo haga? Nadie. Por eso yo decía que, digamos, que el amar a Cristo, sobre todo, es distinto a decir que vendan todo lo que tienen, es decir, debes amar a Cristo por encima de todo lo que tienes. O sea, Ujú. Entonces el punto es ese, ¿verdad? Que debemos empezar siempre con Cristo. claro que sí. Ese es todo el tema, que evangelizando bajo el nuevo pacto
Siempre debemos empezar con Cristo. El problema está en que en la teología del pacto tradicional se le ha enseñado a la gente que al evangelizar primero se evangeliza con los 10 mandamientos y luego se pasa al evangelio. No, Pero no, eso no. ya eso es en la teología del pacto tradicional, no en la teología del nuevo pacto y no en la escritura como la entendemos. No, nosotros debemos de predicar al Cristo y al Cristo crucificado y al resucitado como un Y ser el, celestial. y el Espíritu es el que trae la convicción de pecado al corazón. Amén. Claro que sí, As- así es. Así de sencillo es, ¿verdad? Es así de sencillo, sí, señor. Ok, bueno, ahora vamos a Angélica. Let's see if we have a question now from Argentina. Eh, Dice la escritura que toda la escritura es útil para enseñar y para instruir. Y yo pregunto, ¿podría decir que la ley de Moisés, los mandamientos, me son útiles para cono- conocer en los principios de esos mandamientos, conocer el carácter de Dios? Podría decir que me Okay, sirve para eso. okay. When we read Timothy, it says that Scripture is good for teaching, for wisdom, for rebuking injustice, and so on. I'm just loosely translating. Right. Uh, so the question is, could we use the commandments from the law of Moses? Because it says that it could be used for different things, but could we use the commandments from the law of Moses as a tool to get to know God's character? Oh, absolutely. That's obviously reading the Old Testament. You've got to, um, have some discernment and the Holy Spirit guiding, because again, it can get confusing if you're reading Leviticus like it's binding on you or your heart. Obviously, it could be very confusing, but you hopefully you would know a little that the uh, the new covenant is different than the old, and that I think one of the key things, of course, is that the old covenant was do this and live, and the new covenant is live in Christ and follow Him. So that's where people get confused. They take Old Testament verses and they think that's going to get them closer to God or something. So it's a big question, because you almost have to have somebody take you aside and help you understand the Old Testament a little before you start diving into it. Okay, la respuesta es, se puede, pero hay que tener bastante discernimiento, hermana Angélica. Hay que tener bastante discernimiento porque, por ejemplo, si usted quiere conocer el carácter de Dios leyendo el libro de Levítico, es importante que sepamos de antemano cómo funciona la situación, porque usted pudiera abrir el libro de Levítico con la idea de que va a conocer más el carácter de Dios. Pero si, por ejemplo, se topa con este pasaje del Levítico que dice, haz esto y vivirás, ¿verdad? O haciendo estas cosas vivirás, como dice Levítico 19, respecto a los mandamientos. Entonces uno puede agarrar la idea incorrecta de que haciendo lo que dice allí uno va a obtener vida, cuando ese no es el punto, porque ya estamos en otro pacto. Ahora, hay que ver la diferencia. No quiere decir que no se pueda conocer del carácter de Dios, pero hay que hacerlo a la luz del nuevo pacto, porque el nuevo pacto no nos dice, haciendo estas cosas vivirás, sino nos dice, cree en Jesucristo y sígueme. O sea, como dijo Cristo, cree en mí y sígueme. Entonces, esa es la premisa del nuevo pacto, creer en Cristo y seguirlo. Muy diferente a como leemos en el antiguo, que dice, haciendo estas cosas vivirás, hablando de los mandamientos. Entonces, sí se puede, pero hay que tener discernimiento y aplicar el lente correcto. Sí, gracias, muchas gracias. Hermano José Fray,
Creo que esta va a ser la última pregunta. I think this is going to be the last question. Sí, hermano. Sí, adelante. Bueno, tiene que ver con el respecto de el nombre de la ley natural, la ley de Dios, la ley de Moisés y la ley de Cristo. O sea, cómo poder uno leer el Nuevo Testamento e identificar cuando se habla de la ley natural, cuando se habla de la ley de Dios, cuando se habla de la ley de Moisés y cuando se habla de la ley de Cristo. Okay, we have in the Bible, so to speak, different instances where the word law is mentioned. We have what we call the natural law. Some people uses that phrase. The natural law in regards to the inner law of our hearts. Then we have the law of Moses, obviously. Then we have the law of God, which is another phrase. And then lastly, we have the law of Christ. So the question is, how can we go through scripture in knowing what each thing is in itself? Like, when do we, or when the word is just law, to what law it's making a reference to? Right. If it says law, is it the natural law? Is it the law of Moses? Is it the law of God, the law of Christ? Which one? Right. I mean, actually, I think it's fairly easy because the natural law is really used a handful of times in the New Testament. It's not very often, especially in Romans 2. But so the preponderance of usage is with reference to the law of Moses, the law that was in the Old Covenant. And then you have, of course, the law of Christ is mentioned just, a few times. But so I think knowing which nuance is the word, I don't think it's that hard. I would say got to be 90% of the time it refers to Moses' law, and maybe 2% are natural law, and maybe 6% the law of Christ. But I mean, or the law of God may be mentioned. So, I don't think it's that hard really to figure out the context. You can usually tell. Dice, realmente no creo que sea muy, muy difícil de discernir en el sentido de que, por ejemplo, la frase ley natural, si la queremos usar, o la ley interna, se usa específicamente por Pablo y se utiliza más que todo en el capítulo 2, si no me equivoco, de la epístola a los romanos, que es un lugar bastante específico donde se utiliza ese concepto. Luego, podríamos decir que el 90% de las veces que aparece la palabra ley, incluso si aparece nada más así por sí sola, casi, dependiendo del contexto, obviamente, pudiera significar otra cosa, pero el 90% casi siempre se va a referir a la ley de Moisés. O lo dice en frase completa, ley de Moisés, o en el contexto va a decir ley de Moisés, y luego nada más va a decir ley, haciendo una referencia a esa misma ley de Moisés. Y en ese sentido, el 90% de los casos de toda la Biblia, se refiere a la ley mosaica. Y luego, quizás entre un 2 al 6% de veces estamos hablando de la ley de Dios como ley de Cristo. Entonces, estamos hablando de un periodo o sea, un porcentaje bastante limitado de veces en donde se utiliza ley de Cristo, de la misma manera la frase ley de Dios. Pero de una manera rápida, nada más quiero explicarle esto, hermano José Fray. La ley de Dios, digamos, es la sombrilla general que se puede utilizar como frase para hablar de la voluntad de Dios para la humanidad. Ley de Dios o voluntad de Dios. Esa ley de Dios, dependiendo del tiempo y del pacto en el cual se esté viviendo, tiene una forma externa de manifestación. Como por ejemplo en el pacto mosaico eran 613 mandamientos.
Bajo el nuevo pacto, la ley de Cristo siempre es ley de Dios, pero es otra versión bajo el nuevo pacto que tiene muchos mandamientos, pero se resume en dos mandamientos. Y si lo presionamos todavía más, se resume en un solo mandamiento, como dice en 1 Juan 3:23. Y así sucesivamente. Entonces, ley de Dios equivale a ley natural para los que no tienen ley, equivale a ley mosaica para los que están en el antiguo pacto, y luego equivale ley de Dios en la versión de la ley de Cristo para los que están bajo el nuevo pacto. Y ya con eso creo que podemos entender mejor qué significa ley de Dios en un sentido general y las otras frases como ley en un sentido particular aplican a la persona y al pacto según convenga o corresponda, mejor dicho. ¿Sí me dio a entender? Excelente, me gusta mucho la explicación, Pastor Benjamín. Muchas gracias. ¿Cómo no? Well, I think we're finished. Yay! We finally came to a conclusion. Good discussion. Yes, it was really enriching, and I'm really happy to have a good audience today. We have several people asking questions. Some of the questions got prompted from the discussion itself that we had, so I'm really happy about it. I do not know about you, but I am really happy about it, and hopefully we will have you for another time in the future. In the future, you know, we will keep on studying until the end of this month, at least for sure, and probably even for next month. We will finish the book, The Law of Christ by Blake White. Yeah. And when we finish that, probably the next one will be the one by John Reisinger, The Four Seats. Yep. That would be one of the books to study. And so we will be happy about it to have you again. Yeah. But, Love but to come. we will discuss it, and as we start engaging John Reisinger's writings Right. and some of your writings. I'll be Yeah. translating some of the material that you sent me, and I'll share it with the audience, and we will study it as well. Yep. I was close friends with John Riesinger for many years. Yes. Mhm. So, well, thank you, everyone. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos despedimos el día de hoy. Que tengan un magnífico fin de semana. Gracias, España. Gracias, Venezuela, Colombia, República Dominicana y cualquier otro lugar, México, cualquier otro lugar de donde Y nos llamaron. Argentina, Argentina, la República Argentina, ¿verdad? Y no sé si hay alguien de nuestra hermana República de Texas, ¿verdad? Pero también los saludamos con mucho cariño, con mucho gusto, y le damos unas gracias especiales al pastor John Sanz. We will give you a special thanks to Pastor John Sanz for being with us. Thank you, Pastor John. It is always a pleasure and really an excellent time to have you with us. And hopefully we will have you again soon. Okay. I'm open. God bless. And Okay. God bless. you're always in our hearts, and our prayers are for you. Okay? Mm. And your family. God bless you. Dios les bendiga a todos. Excelente clase, gracias. Ajá, y si quedó alguna pregunta por allá, muchas hágamelo gracias. llegar. Hágamelo llegar por el WhatsApp y le empezaremos a Excelente preparar. todo. Dios los bendiga. Claro que Muchas sí. gracias. Bendiciones, muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga. Dios Seguimos bendiga, adelante. hasta luego. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Dios les bendiga.